contigo vamos a platicar, mi querido Luis Jorge Arnau, de 500 años del primer contacto de España y México. Sí, sí. Extrañamente, la fecha está pasando desapercibida. Se me hace que deberíamos haber hecho mucho más, porque primero es una fecha clara, establecida, histórica. Segunda, pues es un momento importante, para bien o para mal. No se trata de hablar de fiestas o celebraciones, pero sí una conmemoración, que es traer la memoria. Exactamente hace 500 años hubo el primer contacto oficial entre España y México. Y se ha hecho un silencio, o a lo mejor nadie se ha metido a la historia o nadie lo ha revisado. Eh, Desde 1492 que llegó Colón a las islas, y había habido muchos viajes y había habido muchos contactos sobre todo con las islas del Caribe y con algunas partes de Centro y Sudamérica. El primer contacto que se hace formal, que lo hace Francisco Hernández de Córdoba, es entre el 1 y 2 de marzo, o sea que estamos exactamente a 500 años, en que él llega en 3 barcos que venían de Cuba, llega a lo que era Isla Mujeres, entonces estaba vacío, bueno, lo que es Isla Mujeres, entonces estaba vacío, llega primero ahí y luego llega a un lugar que lo llaman Cabo Catoche, que es en la parte alta de Yucatán, muy cerca de donde ahora va la gente a Holbox, a ver el tiburón ballena. Y ese fue el primer contacto oficial entre dos naciones con una historia que nos trae hasta el día de hoy. Las fechas son buenas o malas para conmemorar, pero son fechas importantes. Ellos en aquella ocasión tocaron 4 puntos, tocaron la Isla Mujeres, tocaron Cabo Catoche, tocaron Campeche, donde tuvieron una batalla muy fuerte en Campeche, y luego tocaron Champotón, que entonces era la parte, lo que era el punto de poder más fuerte, que había mucho, mucho más grande que Campeche. Y después, por una batalla que hubo, tienen que salir huyendo, la corriente los lleva a Florida y después regresan a Cuba, donde Hernández de Córdoba muere. Y aquí se da el primer registro, que además lo registra Bernal Díaz del Castillo, del contacto entre los mayas, que eran los que estaban en esa zona, y los españoles. Es importante también resaltar para algunas personas que han oído hablar de él, que 5 años antes habían llegado al sur, a Quintana Roo, 2 náufragos españoles, Jerónimo de Aguilar, que era un religioso, y Gonzalo Guerrero, al que llaman el padre del mestizaje. Entonces, cuando llegan los españoles a esa zona, había 2 náufragos que en el primer contacto deciden no irse. Cuando llega Cortés en 1518, se los quiere llevar, uno de los 2 se va y el segundo se queda, tiene familia, es el padre del mestizaje mexicano y lucha contra los españoles. Y se hace un personaje importante en esa zona, que es Gonzalo Guerrero, pero a través de estas primeras incursiones que se hace de España hacia México, bueno, entonces no era México, pero digamos hacia la península, se da las bases que sientan un año más tarde la salida de Cortés hacia México, en 1518, cuando decide seguir este lineamiento. Con los 500 años del primer contacto de España y México, Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo, y hablabas de un tema muy interesante, de cómo estos 2 hombres se adentran en México y empieza pues todo el sincretismo y la barbarie también, ¿eh? Sí. El horror también para muchos Es definitivamente para indígenas. ambos, y para ambos fue un choque terrorífico. La historia por ahí se hizo alguna película sobre Gonzalo Guerrero, la historia de estos náufragos, porque naufragaron 20 personas, fíjate, naufragaron en agosto de 1511, naufragaron enfrente de Jamaica, y en una pequeña lancha donde murieron varios, eran 18 hombres y 2 mujeres, llegaron a las costas de Quintana Roo. De esos 20, hay registros de 3 nada más, de uno que por consecuencia de un golpe quedó loco y que anduvo por las montañas hasta que murió. Había un registro que se hablaba de él, y de Jerónimo de Aguilar, un fraile que cuando llegó Cortés fue su primer traductor para ayudarle en todo el proceso de la conquista, el primer traductor que tuvieron, y Gonzalo Guerrero, un personaje muy importante que primero los tuvieron sometidos como presos. Después Gonzalo Guerrero se hace un señor importante de la comunidad, se casa con una princesa de la zona,
tiene hijos, los primeros hijos mestizos, y a partir de ahí viene todo un proceso del que tendremos que hablar en los próximos. Vienen 3 años de muchos recordatorios de estos 500 años que se inician justo el día de hoy, donde efectivamente son historias de dolor, historias de mucha felicidad para ahora, pero de muchos dolores, de muchas contradicciones. Es difícil ponernos de un lado o de otro. Eran dos culturas muy fuertes, muy poderosas y ambas muy bélicas. Claro. Entonces, pues la cuestión de la violencia no era de ninguno de los dos lados. Nosotros somos fruto de esta edición conjunta de España y México, o lo que ahora es México. Y realmente esta aventura que posteriormente de manera oficial inició Hernández de Córdoba al llegar en barcos españoles a las costas, bueno, trajo toda esta excelente historia que hoy podemos comentar de la creación de un país como el nuestro, y que es un país que tenemos que recordar. Y recordar las fechas es bueno porque nos permite conocer nuestro pasado, pero también nos permite trabajar para modificar nuestro futuro. Los mayas, personajes importantísimos en la historia de la humanidad. Sí, sí. A mi gusto es de las grandes culturas mexicanas, quizá de las menos atendidas, porque siempre que se habla de México se le da un lugar preponderante a los mexicas, y bueno, entonces la cultura maya ya venía en descenso, pero es una cultura impresionante, no solamente para México, es prácticamente todo Centroamérica. La zona de influencia maya pues llega hasta Panamá, y es realmente uno de estos patrimonios nacionales que deberíamos estudiar más, cultivar más y reconocer más. En el centro del país hablamos un poco más de los mexicas y de los que están en esta zona, pero las aportaciones mayas a la cultura actual de este país son impresionantes, impresionantes. Pues los números. Sí, los números. Y además, todavía hoy, Imagínense. lo comentábamos hace un par de semanas, todavía hoy son la segunda lengua indígena que más se habla después del náhuatl, el maya, con sus diferentes variaciones, porque la influencia maya llegaba hasta lo que hoy es Chiapas, algunas partes de Oaxaca, Tabasco, Campeche, y se bajaba hasta Nicaragua, Panamá, toda esta zona. Era una zona de influencia muy fuerte. ¿Es Campeche, Luis Jorge, el asentamiento, digamos, más antiguo en México? Es el asentamiento más antiguo que tiene contacto de las dos culturas, porque hay ciudades, la misma Ciudad de México tiene muchísimos años más, pero de las ciudades que siguen hoy vivas, vamos a decir, el primer contacto español oficial se hace en Campeche, porque en Cabo Catoche no había un asentamiento, tampoco en Isla Mujeres. Ni Champotón. Y Champotón es después, además. Exacto. Pero Campeche los campechanos ahorita tendríamos que estar haciendo muchas fiestas con ellos, porque pues finalmente ahí se dio este primer contacto entre dos culturas. En Champotón estaban los cowoes. Cowoes, muy bien. Y ese grupo, que ya desapareció también, eran muy fuertes en estos. Es una derivación de los mayas, un pequeño grupo que salía de los mayas, que controlaban toda esta zona donde tuvieron la primera gran batalla entre españoles y mesoamericanos fue ahí. Les fue muy mal a los españoles. Murieron más españoles. Por ejemplo, Sí. Si eran 120, murieron 60. Sí, o sea, la mitad de los que iban tuvieron que salir murieron. huyendo, y de los 3 barcos que tenían, tuvieron que quemar uno para que no se lo quedaran los indígenas, y en 2, que ya no podían manejar 3, en 2 barcos salieron huyendo y llegaron las corrientes, los aventaron hacia la Florida. En todas estas historias que nos hace falta mucha cinematografía, habría que hablar con Lucero para hacer más películas de esto, que además son sucesos reales, ¿no? Y que ojalá tuviera interés Hollywood, por ejemplo, digo, estas grandes empresas de poder hacer una película. Sí. Recientemente que vi Silence, que es esta película que se refiere a 2 sacerdotes jesuitas que van al cristianismo a evangelizar a Japón, cuando en Japón te estás topando con otro pensamiento, un tema budista que nada tiene que ver, y cómo llegan ellos a tratar de salvaguardar el cristianismo en 1600 y tanto, y lo que representa la película. Históricamente es brutal, es unas torturas que no puedes creer lo que hacen para que pises la cruz, para que pises a Jesús,
¿no? Y para que lo niegues. Y todo lo que hace el inquisidor para que tú logres entender que la honorabilidad está al lado de Buda y no del lado de Dios. Sí, que era un poco lo que mencionabas antes, cuando usamos los dioses como para cuestiones fanáticas y que de pronto se pierde todo el control, porque no está, seguramente el Dios no está ni de un lado ni del otro, ¿no? Y menos en cuestiones de violencia, ¿no? Aquí en México se dio ahora sí que el encuentro de dos mundos fue un encontronazo de dos mundos. Porque fue un muy encontronazo. fuerte. ¿Tú te imaginas nuestros hermosos indígenas en la cultura que tenían, en las creencias que tenían, en cómo estaban en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera? De repente ver unos hombres barbados, güeros, grandotes y a caballo. Y además, y que no eran de los más cultos, digamos, era era una barbarie. Era la gente, eran los bárbaros que vinieron, pues no, pues veían aquello como que y arriba, dejen ya la onda de Barbados, barbarie, también de bestias salvajes, pues, arriba de un caballo. No, pues es una divinidad, ¿no? Imagínate, qué terror. Ahora, todos nos tenemos que meter a la historia de México. Véanla, es muy bonita, tiene muchas cosas muy agradables, muchas cosas muy feas, pero que es lo que nos trae al día de hoy. Nosotros somos resultado de aquel proceso. No es un proceso del que podamos decir, bueno, pues ya pasó. Finalmente, es un país mestizo y tenemos la sangre compartida con muchas culturas. Pues hay que aprender por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esos tiempos? ¿Qué fue lo que pasó? Qué curioso, 500 años y no hay manera vaya, ni de recordarlo. No. Aquí porque pues tenemos a la revista Mexicanísimo y a Luis Jorge Arnau, pero si no, yo no lo he escuchado en ningún lugar, ni que se mencione nada. No. Hablé con el Centro Cultural de España un poco para invitarlos necesitamos hacer algo más de esto, simplemente por recordar, es parte de la vida, es parte de lo que sucedió, ¿no? Pues es que se conmemora, pues ¿qué hacemos? Pues sí. No se festeja. Sí, se conmemora. Se conmemora, ¿no? ¿Qué decimos? Pues ni modo, no hay de otra. Mi querido Luis Jorge Arnau, para despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrar la revista Mexicanísimo, que es un orgullo, y no sabes la cantidad de gente que me ha preguntado por las 1001 frases mexicanas, el libro que editaron, que es una joya. El libro que afortunadamente se acabó. Y ya ¿Se acabó? Se acabó en 2 semanas y estamos haciendo ¿En serio? una reedición. A la gente le gusta mucho reconocer las frases de México y eso también se lo agradecemos a este programa y a Fernanda Familiar, con quien tenemos una entrevista en el número próximo que va a salir. Sí, ya te lo traeremos. La semana próxima venimos a platicar de ese número. Estamos en todos los puestos de periódicos, estamos en la Feria del Libro, vayan a la Feria del Libro, todavía nos queda esta semana hasta el lunes, la Feria del Libro del Palacio de Minería, ahí hay mucho que leer sobre este país y en general sobre la ciencia. Acerquen a sus hijos. Los hijos no solamente van a aprender por la escuela, aprenden por los papás. Por supuesto. Y tienen que conocer esta historia, la de su país, imagínate. Y que sepan más de Gringolandia que de aquí. Y en @mexicanísimo MX, en Twitter nos encuentran fácilmente para cualquier comentario. Muchas gracias.